pesar de que México alcanzó su independencia en 1821 con la firma de los Tratados de Córdoba y el repliegue del ejército español del territorio continental mexicano, existían diversas conspiraciones sobre el volver a recuperar la antigua colonia a favor de Fernando VII, quien nunca reconoció la independencia de México. Hubo 5 intentos de reconquista por parte de España: Juchitepec, San Juan de Ulúa, Mariel, y la más importante y la última de estas, la invasión de España en Tampico en 1829. El combate de Juchitepec tuvo lugar el 3 de abril de 1822 en Juchitepec, México, entre 300 elementos del Ejército Imperial de México al mando del coronel Anastasio Bustamante, contra 420 tropas del ejército español. Esta tendría la victoria de parte de México con 76 bajas, 380 soldados y 44 oficiales capturados del bando enemigo. La toma de San Juan de Ulúa tuvo lugar desde el 29 de noviembre de 1825 en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el estado de Veracruz, entre elementos del ejército mexicano y Armada de México, al mando del general Miguel Barragán y el capitán Pedro Sainz de Baranda, contra elementos del ejército español, comandados por el general José María Coppinger. El capitán Pedro Sainz organizó las posiciones de batalla que debían sostener embarcaciones mexicanas con el objetivo de evitar el paso de tropas de auxilio, logrando enfrentarse a la flota española. La situación de los españoles que protegían la fortaleza de San Juan de Ulúa se volvió insostenible, ya que no recibían víveres ni relevos, siendo el detonante que se rindieran, consolidándose así la independencia de México. La batalla de Mariel tiene lugar el 10 de febrero de 1828 entre España y México, cerca de Mariel, en la isla de Cuba. A pesar de que México lograra su independencia, España todavía poseía colonias importantes en el Mar Caribe, como Puerto Rico o Cuba, y las autoridades mexicanas temían que éstas sirvieran como base a expediciones para reconquistar México. A principios de 1828, una pequeña escuadra mexicana invadiría aguas españolas y el 10 de febrero se percibirían varias embarcaciones españolas de comercio. Ese mismo día, a las 6 de la mañana, comenzaría el combate entre las fuerzas del comandante español Melitón Pérez del Camino y el comandante mexicano David Henry Porter. Esta duraría 2 horas y media. A pesar de que esta fuera la primera derrota naval mexicana, continuaría sus operaciones de hostigamiento en aguas españolas. La batalla de Tampico. Este sería el conflicto más serio que enfrentaría México con España. Un año después de la batalla de Mariel, durante la presidencia de Vicente Guerrero ocurriría la invasión española, o también llamada Intervención Española, encargada de Isidro Barradas. Isidro Barradas Valdés fue un militar español nacido en el puerto de la Cruz, Tenerife, quien a los 20 años entraría a las milicias de Chilpancingo como soldado, y después del intento fallido de reconquista de tierras americanas, sería ascendido constantemente y en tiempo récord de rango, hasta obtener la faja militar roja y ser ascendido a comandante de batallón de infantería en línea. Para 1829 los españoles intentarían reconquistar México, con el pretexto de la expulsión de los españoles de México, enviando al brigadier Isidro Barradas, quien era considerado por los españoles como el segundo Hernán Cortés, en una expedición con el nombre División de Vanguardia, al mando de 3.600 soldados, la cual se dirigía a México el 5 de julio. La flota con la que viajaba estaba conformada por un buque llamado El Soberano, 2 fragatas, 2 cañoneros y 15 buques de transporte. A finales de julio de 1829, Barradas proclamó una invitación a los soldados mexicanos
a unirse a su causa y restaurar el gobierno de Fernando VII, acción que provocó la respuesta del ejército mexicano. El 6 de agosto por la noche, Barradas se apoderaría de Tampico, que en ese momento era un pueblo sin importancia. Después de que Vicente Guerrero se enterara de esto, ordenaría a los generales Antonio López de Santa Anna y Mier y Terán moverse a Tampico, quienes reunirían cerca de 2.500 hombres e irían tras el nuevo Cortés y sus 3.000 soldados. El 20 de agosto por la noche, Santa Anna pretendió sorprender a los 600 españoles emplazados de la ciudad de Tampico. El 21 de agosto, en lo que se conoce ahora como Centro Histórico de Tampico, se daría una importante batalla entre mexicanos y españoles. Finalmente, tras la toma de Fortín de la Barra, en Tampico de Tamaulipas, que se desarrolló en la madrugada del 11 de septiembre de 1829, se puso fin al combate entre españoles y mexicanos. Con esta importante victoria, el ejército mexicano consolidó la independencia de México, mostrando al mundo que podía sostener su independencia. Santa Anna y Manuel Mier y Terán obtendrían el grado de generales de división y beneméritos a la patria en grado heroico por este importante triunfo de las armas mexicanas sobre la última expedición de reconquista española. Esto traería dos cosas importantes. Sería la primera victoria ante un país invasor y Santa Anna, quien era considerado como un militar revoltoso, sería considerado ahora como un héroe nombrado Benemérito de México y listo para ocupar mejores cargos políticos. En el año 1854, Santa Anna, para los festejos del 25 aniversario de su victoria en Tampico de 1829, propone la creación del himno nacional que en sus estrofas recoge memorias de una gran victoria de las armas mexicanas frente al invasor. En 2005 se otorga el rango de heroico al puerto de Tampico. En 2011, la fecha del 11 de septiembre se eleva a rango de efeméride nacional.